Muy bien, mis hermanos, muy buen día para todos, gracia y paz. Hoy vamos a continuar con la exposición de la primera carta a los Corintios en el capítulo 16. Y como ustedes saben, según el cronograma, tenemos una exposición de esta carta en estos años que el Señor nos ha permitido compartirla. Ya estamos llegando al final. Y hoy tengo el privilegio de poder continuar con este estudio particular, hermanos. Luego de todas las cosas que Pablo ha respondido en esta carta, luego de informarles que hay una oportunidad grande en la ciudad de Éfeso para poder predicar el Evangelio, aunque también hay grande oposición, va a terminar esta carta con unos asuntos especiales que resumen y recapitulan todo lo que él ha dicho en los 16 capítulos que encontramos allí. Así que, mis hermanos, vamos a estar hoy enfocados en el verso 13 y en el verso 14 que dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a orar. Señor Dios bueno, te pedimos que nos ayudes en esta mañana para poder estar atentos a tu palabra, que me ayudes también a mí, como nuestro hermano Diego también oraba, Señor, para ser claro y que esta palabra tuya, Señor, que es expuesta en este día tuyo, en esta iglesia tuya, Señor, sea para tu gloria también, Señor, sea para que podamos ser nutridos para expresar a través de nuestras vidas y de nuestras bocas y de nuestra adoración la gloria que solamente mereces tú. En Cristo Jesús oramos. Amén. Un hombre que vivía en un pueblo pequeño, todos los días se levantaba temprano por la mañana y se dirigía al mercado local para vender sus productos. A pesar de tener una pierna artificial, nunca se quejaba ni mostraba amargura. Siempre estaba alegre y trataba a todos con amabilidad y respeto. Un día, un extraño se le acercó al hombre y le preguntó: ¿cómo puedes mantener esa actitud a pesar de tu situación? El hombre sonrió y le respondió: aprendí que la vida no se trata de lo que nos falta, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. Aunque solo tengo una pierna, tengo un corazón y está lleno de gratitud, una mente y está llena de esperanza y un espíritu que está lleno de determinación. Decidí hace mucho tiempo que no dejaría que mi discapacidad definiera quién soy ni cómo vivo mi vida. Por eso, elijo enfrentar cada día con una buena actitud. Esta anécdota, hermanos, ilustra cómo la actitud no se trata de las circunstancias externas, sino de la manera en que elegimos responder a esas circunstancias. Y la Biblia nos enseña cuál es la actitud que una iglesia debe tener para responder a las situaciones o circunstancias que se presentan día a día. Esta era la actitud, hermanos, que los hermanos de la iglesia de Corinto debían tener. Y esto es lo que Pablo les va a enseñar en 1 Corintios capítulo 16, verso 13 y 14. Esta actitud de la que les va a hablar Pablo es aquella que va a resumir y va a recapitular todo lo que les ha dicho en la carta, pero también esta actitud debe ser la que como iglesia bíblica de Fontibón debemos también tener. Este sermón lo he titulado La actitud integral de la iglesia y nos ayudará a ver 5 aspectos que conforman esta actitud que debemos tener. Ahora, la actitud o la definición de la palabra actitud se refiere a la disposición completa que un seguidor de Jesús adopta en su vida diaria. Esto implica no solamente creer en los principios de la fe cristiana,
sino también vivir de acuerdo con esos principios en todos los aspectos de la vida. Eso es lo que significa la palabra actitud. Es esa disposición, pero es una disposición que es completa, porque noten cómo llamé este sermón, una actitud integral. Integral es algo que es completo o que es total en su alcance. Entonces, una actitud integral es importante porque reconoce y aborda la complejidad de la vida y de las situaciones que enfrentamos, porque no todas las situaciones son iguales, no todas las circunstancias son iguales. Puede ser el mismo problema, pero con diferentes factores, y por eso nuestra actitud no solamente se puede enfocar en una sola cosa, sino en este caso particular la palabra nos enseña 5 aspectos que debemos tener en cuenta. Una actitud integral es importante por esta razón. En muchas situaciones, como les decía, las cosas no son solamente blanco o negro, sino que están llenas de matices y complejidades. Y una actitud integral permite una comprensión más completa de las diferentes facetas de una situación. Una actitud integral, por ejemplo, también nos va a brindar soluciones efectivas, porque vamos a considerar los múltiples aspectos de la situación y es más probable que podamos generar soluciones efectivas y duraderas que abordando solamente un aspecto que nos puede llevar a soluciones superficiales que no abordan completamente los problemas que día a día enfrentamos. Una actitud integral también va a ayudar en las relaciones saludables en una iglesia, por ejemplo, en la comunión unos con otros. También nos va a ayudar en el desarrollo personal como hijos de Dios. Pero, ¿cómo es esta actitud integral? Bueno, Pablo nos dará entonces 5 aspectos de esta actitud que los corintios y nosotros debemos tener. Volvamos entonces con esto a leer el versículo 13 y el versículo 14 que dice: velad, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Todas las cosas sean hechas con amor. Veamos entonces ese primer aspecto. El primer aspecto a tener en cuenta para poder tener una actitud integral en una iglesia cristiana, en una iglesia evangélica, nos lo dice el texto: una actitud vigilante. Una actitud vigilante. La primera palabra que aparece allí es velad. Ahora, esta palabra, hermanos, es un mandato. Esta palabra en el Nuevo Testamento aparece aproximadamente 40 veces y su significado básico es el de estar despierto. Se usa en el sentido de tener cuidado, es lo que está diciendo Pablo. Ahora, por ejemplo, Mateo 26:41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lucas 12:37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Miren por ejemplo este texto, Hechos capítulo 20, vamos allí, versículo 31. Esta es la misma palabra que aparece allí en Corintios. Hechos 20, versículo 31. Pablo, despidiéndose allí en Mileto, les dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Lo que está haciendo Pablo, mis hermanos, en 1 Corintios, al decirles que deben velar, que deben tener una actitud vigilante, es exhortarles a que estén alertas en contra de varias cosas que ya les ha mencionado en la carta. Él les dice: estén alertas en contra del espíritu de división, por ejemplo. Estén alertas en contra a la herejía, a la lujuria, al orgullo.
Estén alertas porque hay que tener una actitud vigilante, pues los enemigos no duermen, están alertas. Lo contrario a velar, hermanos, es la somnolencia espiritual, es el dormitar, es la pereza. Y es que el enemigo no duerme, hermanos, pero nosotros a veces sí lo hacemos. Los corintios dormían, y no me refiero literalmente, sino espiritualmente hablando. Ellos eran laxos, ellos dejaron que las divisiones los carcomieran. Unos eran de Pablo, de Apolos, de Cefas. Dejaron que la inmoralidad los dominara también, tanto que uno tenía la mujer de su padre. Dejaron que las divisiones entre ellos también vencieran, haciendo segregación en la cena, haciendo división entre ricos y pobres. Dejaron que el desorden y las emociones los guiaran y preferían los dones que no eran más excelentes, de los que Pablo les va a hablar y les va a ayudar a corregir. Por eso, Pablo dice: velen, tengan una actitud vigilante. El día que se confíen y se duerman, el enemigo atacará. Primera de Pedro 5:8 dice que debemos velar porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y no sé si usted ha visto películas o ha ido a la selva y ha podido ver a un tigre, a un león cuando está al acecho. Entonces él está allá escondidito, es bien grandotote, pero está allá escondidito detrás del matorral, como a veces los gaticos también hacen cuando están jugando. Pero ¿qué está esperando el león? El mejor momento, ¿cierto? El momento en el que, por ejemplo, la gacela o la cebra se descuide, en el momento en que se distraiga, el mejor momento en el que esté solo ese animal, él está esperando ese momento. A pesar de que es tan grande, tan fiero, sabe que si no espera el momento oportuno, su presa se va a escapar. Y la Biblia dice que así está Satanás con nosotros también, porque Satanás tiene dominado a todo el mundo. Él no necesita estar como león rugiente con el mundo cuando él es el príncipe de ellos, cuando él es el padre de todos estos hijos de desobediencia. Pero entonces, ¿a quién está persiguiendo? A los hijos de Dios, es decir, a nosotros, a las iglesias de sana doctrina, de sana vida cristiana. A ellos los está persiguiendo, y entonces por eso es que Pablo dice: velen. Miren cómo destruyó a Corinto. Cómo con todos estos pecados uno pudiera decir hoy día que Corinto no era una iglesia, solamente porque Pablo dice que es una iglesia, pero si nosotros viéramos una iglesia como Corinto, diríamos: qué blasfemia decir que es una iglesia. No es una iglesia verdadera, pudiéramos decir algunos. Pero noten que sí lo era. Lo que pasa es que se habían dejado contaminar de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no estaban velando, porque su actitud era diferente. Es como la actitud de aquel joven que no le importa nada, no le importa si lo regañan, no le importa si tiene que cumplir sus responsabilidades, no le importa si tiene que trabajar, si tiene que entregar sus tareas, sus trabajos, no le importa nada. Y muchas veces tenemos problemas con ese tipo de actitud, ¿no? Y en este caso, Pablo está exhortando a la iglesia a que deje de tener esa actitud también, una actitud de una iglesia que no le importa nada, que está en medio de una ciudad y de una cultura totalmente inmoral, pero que parece ser que no le afecta en nada porque está tranquilo, como si nada estuviera pasando. Y por eso les dice: velen. Tener una actitud vigilante, hermanos, implica no tomarnos vacaciones de la vida cristiana, porque no tenemos dos vidas. Estamos en una semana en donde hay festivos, en donde el catolicismo romano celebra algo que la Biblia no enseña, pero que también muchos cristianos aprovechan para salir de vacaciones, a pasear, a compartir con la familia, lo cual es legítimo, pero muchas veces parece ser que la vida cristiana se queda en la capilla de Fontibón o en las casas de cada uno de los hermanos, mientras se van a viajar, se van a compartir y se van a vivir esas celebraciones, esos viajes y esos disfrutes exactamente como cualquier otra persona. Tener una actitud vigilante es entender que la vida cristiana no es el domingo por la mañana, no es el miércoles por la noche tal vez, no es cuando tenemos devocionales personales o la lectura o la oración, sino que la vida cristiana es todo momento, 24 horas, 7 días a la semana, hermanos. Tener una actitud vigilante
implica eso. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto habían muchos males y debilidades, disensiones, herejías, inmoralidades. Debían estar atentos para comprender qué era lo que ocurría a su alrededor. Asimismo, nosotros debemos ser vigilantes con cada conversación que tenemos. Cada conversación, cada palabra que sale de nuestras bocas debería ser evaluada en este estado de alerta, en esta actitud vigilante que debemos tener. No debemos asentir con la cabeza y con el corazón a errores o mentiras. No debemos creer a todo lo que nos dicen. No debemos permitir asuntos que puedan terminar en tentación y luego en pecado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Piensen, por ejemplo, en lo siguiente, una división. ¿Cómo comienza una división en una iglesia? Entonces comienza con unas inocentes palabras o unas sanas críticas contra un hermano, contra un predicador, contra un pastor, contra un diácono, contra una familia, etc. Es que yo soy así, yo digo la verdad y tengo que decírsela a todos, pero no se las dice a esos hermanos particulares con los cuales está teniendo el inconveniente. Y entonces, ¿qué empieza a hacer? Sanamente e inocentemente empieza a hacer un proselitismo encubierto para ir en contra de alguien, lo cual va a generar esa división particular. Entonces, va a empezar inocentemente con unas palabras, con unas conversaciones, y como no tiene una actitud vigilante, entonces se va a dejar llevar. Y la palabra dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso ya se los había dicho Pablo, 1 Corintios 11, 18. Y por eso les dice: velen. Evalúe usted y evalúo yo, hermanos, si tenemos una actitud vigilante. Si la iglesia de Fontibón, como la iglesia de Corinto, debía tener una actitud vigilante, si la tenemos, tanto en lo que cada uno de nosotros decimos y escuchamos de los demás, pero también en lo que le decimos a otros. Pues por confiarnos, Satanás puede estar entrando por esa ranura de sueño espiritual que tenemos. Por eso, una parte importante es vigilar. Ahora, le doy otro ejemplo, la inmoralidad. A los corintios les pasó que por no estar alertas, por no tener una actitud vigilante en todas las áreas, se infiltró la inmoralidad y la aceptaron. Entonces dice Corintios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Y así podríamos también evaluar cómo está nuestra actitud de vigilancia. ¿No se ha metido en la iglesia y en cada una de nuestras mentes conceptos mundanos como noviazgos, relaciones entre creyentes e incrédulos, uniones libres, roles trastornados, nuevas masculinidades, feminismos radicales, fornicación y pornografía? Si fuéramos una iglesia alerta, como Pablo les está mandando a los corintios, estaríamos asombrados de estas cosas que pudieran estar en medio del pueblo de Dios. ¿Lo estamos o se da por sentado y seguimos engañados creyendo que sí tenemos una actitud de un verdadero cristiano, pero lo contrario? Estamos dejando pasar todos estos ataques de Satanás y ni siquiera luchamos ni resistimos, y por eso es que debemos velar. Muchas cosas tal vez de las que acabé de mencionar o las conoce o las da por sentado como si fuera algo normal, ¿cierto? Yo he ido a iglesias, hermanos, reformadas, en donde que haya noviazgos es normal, en donde la mujer mantenga al esposo es normal, en donde el esposo sea el cuidador de la casa y el ayudo idóneo, por decirlo de una manera, es normal. Y donde uno diga estas cosas, es como si uno estuviera predicando una falsa enseñanza. Y uno dice: ¿cómo
hemos dejado de lado esa actitud que el Señor nos está mandando a tener, una actitud de vigilancia. Pero la actitud integral de una iglesia cristiana no solamente consiste en tener un aspecto vigilante, sino que si van conmigo nuevamente a 1 Corintios 16, Pablo continúa y dice que la actitud integral de la iglesia cristiana también consiste en tener una actitud de seguridad, una actitud segura. Dice el verso, allí el verso 13, dice: velad, estad firmes en la fe. Pablo da una segunda orden. La primera orden que da a Pablo es velen. La segunda orden que da aquí es firmes. Una actitud de firmeza, una actitud de seguridad. Ahora, es similar al significado de una última exhortación en el capítulo anterior que él había hecho. Miren, por ejemplo, el capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que Pablo está diciendo es que debemos mantenernos firmemente adheridos a la verdad de la doctrina del Evangelio. Esta fe es la única que nos permitirá estar firmes en todo tiempo contra las tentaciones del enemigo. Quisiera que me acompañaran a 1 de Pedro, capítulo número 5, por favor. Vamos allí, 1 de Pedro. Y mire que Pedro también dice esto en sus palabras. 1 de Pedro, capítulo 5. Leámoslo desde el versículo 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero el verso 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y si quisiéramos completar lo que Pablo nos está diciendo allí en Corintios, Juan también lo menciona en 1 de Juan 5:4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, cuando Pablo, allí en 1 Corintios, dice: estad firmes en la fe, piense en esos dos textos, piense en el Evangelio. La fe en este caso no es el cuerpo de doctrina, sino es la confianza que debemos tener en el Señor de la fe, en el Señor Jesús. La exhortación a estar firmes en la fe es apropiada para los corintios a la luz de todo lo que ellos estaban viviendo. Habían falsos maestros a su alrededor, había idolatría, había mentiras, había desequilibrio total, y por eso les dicen: no se dejen llevar por esto, estén firmes, perseveren, es lo que puede significar esa palabra. Aquí la forma de la palabra significa estar de pie, y es como la orden a un soldado, como cuando a un soldado se le dice firme. Entonces un soldado debe estar de pie, debe tener estabilidad, es lo que significa. Ahora, piensen en el contraste de la epístola de los Corintios. Al principio, Pablo le dice que los corintios se estaban comportando como impíos, como carnales. Dice: la mente carnal, ¿qué produce? Una vida cristiana vacilante, fluctuante. En cambio, la santidad produce estabilidad, y por eso los corintios debían estar firmes, arraigados en la fe. ¿De qué les serviría velar sin firmeza, por ejemplo? Piensen en un soldado que está velando, un soldado que está de centinela y ve venir al enemigo y no tiene firmeza. Sí, lo puede ver, pero ¿qué va a hacer? Va a huir, se va a escapar, no va a saber qué va a hacer. ¿De qué le serviría velar sin firmeza si al ver al enemigo se desmayaría? Es un término militar para mantener la posición, y esa posición debe mantenerse en Cristo. Piensen en una guerra, hermanos,
y piense cada uno de ustedes como si fuera parte de esa guerra, soldados de Jesucristo, y a usted particularmente le toca enfrentar a un gigante con una lanza inmensa que viene hacia usted. ¿Qué haría? ¿Se mantiene de pie o huye? Ese es el mismo lenguaje que Pablo usa con la armadura de Dios para estar firmes, y es el mismo lenguaje que está utilizando aquí. ¿Qué haría usted cuando vea a Satanás? ¿Qué haría usted en la tentación? ¿Se mantendría firme en el Señor o sucumbiría a la primera? ¿O saldría corriendo? ¿Qué hizo, por ejemplo, David contra Goliat? David era pequeñito, pero valiente, y no confiaba en sus fuerzas, sino confiaba en las fuerzas del Señor. ¿Y cómo era Goliat? Inmenso, fuerte, ya había y tenía antecedentes, ¿no? No solamente era imagen, sino había matado a cuantos soldados se encontrara delante de él. Y aún así, él se mantuvo firme, no le dio miedo. Así debemos ser nosotros en la vida cristiana. Debemos ser estables. Eso es lo que está tratando de decir. Pero noten que, volvamos a 1 Corintios 16, no solamente le dice esto, sino que además de tener esta firmeza, de tener esta estabilidad, al ver al enemigo, al soportar, la actitud integral de una iglesia cristiana también consiste en una actitud madura. Ahora, detengámonos un momento en esto. Cada uno de estos aspectos que estoy mencionando en este texto, hermanos, no lo debe desconectar del anterior. Es decir, por ejemplo, ya hemos visto dos: una actitud vigilante y una actitud segura en el Señor. Entonces, usted no puede tener una actitud vigilante sin tener seguridad en el Señor. Y usted no puede tener seguridad en el Señor si no tiene una actitud vigilante. Y de la misma manera con los siguientes aspectos que se van a mencionar. Y por eso debe ser una actitud integral, completa, conectada totalmente. Entonces, si usted tiene lo primero, debe tener lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo quinto. Y es a lo que yo quiero animarle en esta mañana con esto que estamos viendo, que podamos tener conectados todas estas cosas para vivir la vida cristiana como a Dios le agrada, para que podamos vivir la vida de iglesia como Dios quiere que la vivamos, como Dios quería que la viviera la iglesia de Corinto y como Dios quiere que nosotros también la tengamos. Sin embargo, entonces, como les decía, la actitud integral del cristiano no solamente consiste en vigilancia y firmeza, también consiste en una actitud madura. 1 Corintios 16, verso 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Esta expresión me causó curiosidad cuando la estaba estudiando, porque si ustedes notan el contexto, ¿a quién le viene hablando Pablo? A la iglesia de Corinto, pero aquí parece que se enfocara en los varones, porque la expresión literalmente significa eso. Entonces, es la única vez que esta palabra se utiliza en el Nuevo Testamento, varonilmente, en el griego, es un apax. En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, sí se utiliza esta palabra en algunos textos. Por ejemplo, dice las Escrituras: y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos con los cuales peleáis. Josué 10:25. La palabra que se utiliza allí, que es la misma palabra que encontramos aquí, portaos varonilmente, es la palabra que se tradujo allá como sed fuertes. Entonces eso nos va a dar una idea de a qué está haciendo referencia. Realmente lo que Pablo está diciendo no es hombres compórtense como hombres, sino iglesia del Corinto, sea valiente, no tema. Ahora, piense en un hombre y piense en un niño, porque ya Pablo ha hecho esa comparación en la carta. Muchos de los corintios se habían portado como niños. Miren, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3. Vamos allí. Miren lo que dice el verso 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Cómo se le habla a un carnal? ¿O cómo se le habla a un niño? Entonces un niño no entiende, ¿cierto? Un carnal tampoco.
porque dice que la mente del hombre natural no entiende las cosas que son del Señor. Entonces, ¿cómo uno le habla a un niño? Entonces, a veces uno le habla en palabras cortas, ¿cierto? Le da sentencias muy básicas. Uno no le explica la razón detrás de todo esto en tanto va creciendo y desarrollando su mente. Entonces, cuando Pablo les dice compórtense o pórtense varonilmente, les está diciendo tengan una mente madura, sean valientes, sean como los hombres. Es la idea allí. Ahora compare usted un niño de 1 año, de 2 años, con un hombre adulto de 40, 50 años. Debería haber una diferencia, ¿cierto? Hoy en nuestra cultura parece que no tanto, porque los adultos se comportan como niños y a veces los niños parecen más maduros que los adultos. Pero normalmente el ideal bíblico de la masculinidad bíblica muestra una diferencia garrafal entre uno y el otro. Entonces, cuando Pablo dice portaos varonilmente, parece ser que no le está hablando a los hombres de la congregación, sino le está hablando a la iglesia como un todo que tiene que tener una actitud madura. ¿Y cómo es una actitud madura? A un niño, cuando se le dice no, algo que quiere, ¿qué hace? Llora, patalea, hace berrinche hasta que toca disciplinarle. ¿Qué debería hacer un grande? Aprender a controlar sus emociones, aprender a manejar el rechazo cuando le dicen que no y simplemente continuar con su vida. Pero a veces pasa lo mismo, ¿cierto? Los hombres del día de hoy, ¿qué hacen? Entonces, cuando una muchacha no les acepta la salida a compartir, a conocerse, ¿qué hacen? Entonces ponen publicaciones en Facebook despidiéndose de todas las personas porque se van a ir de la vida porque fueron rechazados. Entonces vemos a hombres que se comportan como bebés, como niños. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios que ellos se comportan como si fueran niños. Allá en 1 Corintios 3:1 les dice que se comportan mal porque están teniendo divisiones, porque están teniendo partidismos. Esa es una actitud infantil, eso es una actitud inmadura. Nosotros, por ejemplo, aquí en la congregación tenemos un privilegio, pero también una experiencia muy bonita que a veces comparto con otras iglesias, y es la experiencia de la pluralidad. Muchas iglesias reformadas solamente tienen un pastor, a veces por razones válidas, otras veces injustificadamente. Pero algo que siempre hablamos con Andrés y Engelbert es el cuidado que debemos tener, tanto nosotros como ustedes, de no generar divisiones, unos de Andrés, otros de Engelbert, otros de Heiber. Y aunque a veces hay una afinidad entre unos y otros, no obstante debemos mantener la unidad de la iglesia local. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo en Corinto. Sin embargo, los hermanos sí empezaron a hacer división y no. Nos parece mejor Apolos porque es más elocuente. No, nos parece mejor Pedro porque ese es directo, ese es duro. No, nos parece mejor Pablo. Y a otros no nos parece mejor ninguno, mejor con Cristo y hacemos lo que nosotros queramos. Es una actitud infantil, es una actitud inmadura. Y eso es lo que Pablo no quiere en ellos. Debían ser maduros. Miren 1 Corintios capítulo 14. Nuevamente les repite esto acerca de los dones. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, les dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es decir, que la iglesia de Corinto, cuando Pablo les dice pórtense varonilmente, les está diciendo sean maduros, piensen con claridad, con sabiduría. ¿Qué les estaba pasando a ellos? No, los dones de lenguas. Y entonces las lenguas, qué genial, pongámoslos a hablar a todos, no importa que haya caos y desorden. ¿Y qué les dice Pablo? No, ese no es el camino. El camino es el amor, el camino es procurar los mejores dones. En el contexto de la historia de la iglesia de los Corintios, era el de profecía, era la exposición de la revelación de la palabra del Señor, y ellos lo que hacían era sobrevalorar los dones menos importantes. Ellos debían dejar de ser niños en el modo de pensar. ¿Y a qué está haciendo referencia? ¿Acaso un niño piensa mal? No, el punto es que los niños se dejan engañar fácilmente. El niño, usted le puede decir todos los días, no hable con extraños. Y el día que usted lo lleva al parque a jugar,
Allá se acerca un extraño y está saludando y hablando con él después de que todos los días usted le ha dicho que no hable con extraños. Entonces es un niño que es fácil de engañar y por eso necesita a sus padres. Ahora, Pablo también a la iglesia de Éfeso le había dicho esto. Le decía, ¿para qué necesitan a los pastores? ¿Para qué necesitan la edificación en el cuerpo de Cristo? Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres impíos. Entonces, ¿qué pasa? Que si a un niño usted le dice, los bebés vienen de la cigüeña, el niño le cree. Ahora, espero que no le digan eso a sus hijos y después les pregunten de dónde vienen realmente, pero miren hasta qué punto a veces el niño es inocente en ese asunto, pero para una iglesia que debería ser madura está mal. Para un hombre y una mujer que tienen 30 o 40 años que piense de esa manera, no está bien. Debe ser madura, debe ser maduro. Y eso es lo que a esta iglesia se le está diciendo. Entonces, cuando venía la inmoralidad y venían las mentiras, no sé qué es mentira, no sé qué es inmoralidad, y los consumía todo eso por su ingenuidad en vez de tener una madurez real. Ahora, déjeme ilustrarle con esto. En la historia antigua hay un relato de un valiente capitán cuya bandera estaba casi siempre en la primera línea. Su espada era temida por sus enemigos porque era el heraldo de la matanza y de la victoria, así le conocían a ese hombre. Su rey le pidió una vez que le mostrara su espada, la tomó, la miró, la examinó y la devolvió con el siguiente mensaje: no veo nada maravilloso en esta espada, no puedo entender por qué un hombre le puede tener tanto miedo. El capitán, porque era un capitán este hombre, envió una respuesta. Le dijo: vuestra majestad se ha dignado a examinar la espada, pero no le envíe el brazo que la maneja. Si hubiera examinado ese brazo y el corazón que dirige al brazo, habría entendido el misterio. Y de eso se trata la valentía y la madurez de la cual está hablando este texto. La iglesia de Corinto debía ser valiente, debía ser masculina, debía ser madura. Cualquiera, hermanos, puede tomar una Biblia y decir que tiene la espada del Espíritu, pero quien es capaz de blandirla con tal eficacia, con tal madurez, con tal fuerza que sus enemigos teman, que no quieran acercarse a él, son aquellos que son los verdaderos creyentes. Primera a los Corintios 16 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Eso es un varón, digámoslo así. Ahora, eso es una expresión que en nuestro contexto está tergiversado totalmente, ¿cierto? Esto es un varón, es aquel hombre que tiene muchas mujeres. Esto es un varón, es aquel hombre que se la pasa los viernes en la cantina después de haber trabajado con sus amiguitos, gastándose todo el dinero y despilfarrando y siendo un borracho e inmoral. Esto es un varón, es aquel hombre que golpea a su mujer para no dejarse mandar de ella. Y eso no es lo que dicen las Escrituras. Ahora reflexionemos cómo es portarse varonilmente. Portarse varonilmente es sinónimo de valor y fortaleza. Miren cómo el diablo ha cambiado este concepto y cómo nosotros hemos caído incautos en estas huecas sutilezas. Porque hoy un hombre fiero ya no lo es. Hoy un hombre no es fiero, no es valiente, no es firme, es un hombre laxo, es sensible, es afeminado. Hoy el hombre no piensa en tener un hogar, no piensa en trabajar, en ser sabio, en ser guía y líder. Eso es muy difícil. Hoy el hombre deja que su esposa lo domine y lo gobierne, que lo manipule. Hoy el hombre tiene miedo a hablar y de que le señalen de machista y misógino. El hombre de hoy no se quiere portar varonilmente. El hombre de hoy es cobarde, se esconde en la casa de sus padres hasta el final de su vida, porque teme responsabilizarse de un hogar, no quiere tener hijos, porque la sociedad le ha enseñado que estos le obstruirán en sus ideales, que no podrá vivir la vida realmente. Sus ideales son vivir en la casa de su mamá, jugar Xbox, levantarse tarde,
no trabajar y ser mantenido. Y si tiene un hijo y un hogar, va a entorpecer todas estas cosas. Solamente este tipo de hombre podrá salir de su casa si hay una mujer lo suficientemente estudiada y preparada, valiente y hacendosa, que le pueda cuidar y mantener para él seguir con este estilo de vida. No es un hombre maduro emocionalmente, no controla sus pasiones, no sabe comunicarse, no sabe nada. Ese es el hombre de hoy, ese es el varón. Ese es el varón que la sociedad nos está enseñando. Miren, unos hermanos definen la masculinidad bíblica. Dice lo siguiente: la esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad benevolente por liderar, por proveer y proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. Eso es lo que significa la masculinidad bíblica. La masculinidad bíblica, dicen estos hermanos, no se expresa en la exigencia de ser servido, sino en la fortaleza de servir y sacrificarse por el bien de otros. La masculinidad bíblica no tiene que iniciar cada acción, pero siente la responsabilidad de proveer un patrón general de iniciativa. Es decir, la masculinidad bíblica lidera, la masculinidad bíblica provee y protege. El mejor modelo, hermanos, de masculinidad bíblica lo encontramos en el Señor Jesús. El Señor Jesús sabio, el Señor Jesús santo, el Señor Jesús manso, humilde, valiente hasta la muerte, fiel, veraz, amoroso, diligente, piadoso. Ese es su nombre. Y esos son los hombres que nosotros debemos ser. Pero es el hombre, espero me entiendan el sentido que la iglesia de Corinto debía ser, no un niño, no los hombres de la sociedad del día de hoy. Ahora, eso tiene su aplicación también para nosotros, los varones, por supuesto. Pero aquí le está hablando a la iglesia local y les está diciendo: tengan una actitud madura. Además de esto, vamos a 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, ¿y qué les dice? Esforzaos. Aquí vamos a encontrar que no solamente debemos tener una actitud vigilante, segura, madura, sino que también dependiente, una actitud dependiente. Cristo nos enseña que no debemos depender de nuestras propias fuerzas. En nuestro texto, Pablo cambia de los verbos que viene hablando allí de activos a pasivo, es decir, cambia de mandar a hacer la acción a que seamos vigilantes, a que seamos maduros, manda ahora a recibir la acción. El verbo quiere decir ser hecho fuerte. Es como si dijera: sean hechos fuertes. Ahora, Corintios nos da luz de lo que está diciendo Pablo. Dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, lo que está diciendo Pablo cuando dice esforzados, no es que nosotros debemos esforzarnos en nuestras fuerzas, no es que tengamos un mérito propio, sino que esa capacidad para poder ser vigilantes, para poder estar seguros en el Señor, para poder portarnos de manera madura, viene del Señor solamente. Isaías capítulo 40, 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, Pablo también nos lo aclara cuando dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque la firmeza, la valentía, la fortaleza no procede de nosotros mismos, sino del Señor. Cuando nosotros reconocemos que nuestras fuerzas no podemos, es cuando realmente estamos listos para ser fortalecidos por el Señor. Esto es lo que Pablo nos está diciendo y es lo que la Biblia también nos enseña. Por último, todo esto no tendría sentido, todo esto no tendría valor alguno si no se hiciera con amor.
Primera a los Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El quinto aspecto de una actitud integral de una iglesia cristiana es una actitud amorosa. Una actitud amorosa. Todo con amor. Esto es un eco de lo que Pablo dijo en un capítulo anterior sobre el uso de los dones espirituales. Él le muestra a la iglesia de los Corintios un camino más excelente aún. Esto es seguir el camino del amor cristiano. Una iglesia militante, una iglesia que combate el pecado, lo combate, lucha, resiste, pero lo hace con amor. Dice un hermano, el amor es más que un acompañamiento de las acciones cristianas. Es la atmósfera misma en la que el cristiano vive, se mueve y tiene su ser. Amor por los demás y por Dios mismo. Dice un pastor, el amor es la fuerza unificadora que hace todas las otras cualidades cristianas trabajar en armonía. El amor dispara el anhelo de estar espiritualmente alerta. El amor es el ancla de la fe y produce estabilidad. El amor genera un espíritu viril que no teme al enemigo alguno ni cede a ningún pecado. El amor alimenta la fortaleza en la lucha cristiana. Por lo tanto, el apóstol exhorta, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor, hermanos, solo puede conocerse a través de las acciones que provoca. Piensa en el amor de Dios. ¿Cuál fue la acción que muestra cuál es su amor? La dádiva de su Hijo. El amor se trata no de un sentimiento, sino de un ejercicio de la voluntad. Y en el caso de Dios, un ejercicio de la voluntad divina en una elección deliberada, hecha sin otra causa que aquella que proviene de la naturaleza misma de Dios, un Dios de amor. El amor cristiano, por tanto, después de haber recibido el amor de Dios, es el fruto de su espíritu en el cristiano. Por eso Gálatas 5:22 dice más, el fruto del espíritu es amor. Es decir, que el amor cristiano tiene a Dios como su principal objeto y se expresa ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos. Es decir, que cuando obedecemos al Señor, estamos expresando amor por Dios. El amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es un impulso que provenga de los sentimientos. No siempre concuerda con los sentimientos, ni se derrama solo sobre aquellos con los que se descubre una cierta afinidad. El amor busca el bien de todos. El amor no busca el mal de nadie. El amor busca la oportunidad de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Recuerda 1 Corintios 13, vamos allí. Versículo 4. ¿Cuál es el amor del que está hablando Pablo? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Este es el tipo de amor que tenemos como iglesia local. ¿Es el tipo de amor que manifestamos o nuestro amor es condicional? Depende de cómo nos sintamos, depende de las circunstancias. ¿Recuerdan el hombre con el que ilustré al principio? Un hombre que no tenía una pierna, pero un hombre que no vivía las circunstancias, sino de la actitud que decidió tener. Pues así deberíamos ser nosotros también. No depender de las circunstancias, de cómo me sienta hoy, de si me agrada o no me agrada ese hermano o esa hermana o esa persona, sino es una decisión de amar, como Dios decidió amarnos a nosotros. ¿O es que acaso Dios nos amó por alguna virtud que nosotros tuviéramos? ¿Éramos muy buenos y por eso Dios nos amó? ¿Éramos perfectos y maduros y por eso Dios nos amó? Las Escrituras dicen que aun siendo enemigos de Dios, Él dio a su Hijo por nosotros. Ese es el amor que nosotros debemos dar, un amor benevolente, un amor especial, un amor incondicional, un amor como algunos hermanos dicen y como la Biblia dice en el griego, un amor ágape. Así que mis hermanos,
En conclusión, la actitud integral de una iglesia cristiana es importante para enfrentar las diferentes situaciones y afrontar los obstáculos y desafíos diarios que se presentan tanto en la vida de comunidad como a nivel personal. Estos aspectos de la actitud integral son la actitud vigilante, que quiere decir estar alertas y no en somnolencia a los peligros diarios, sean doctrinales o morales. La actitud segura, que tiene que ver con la firmeza o el anclaje a la bendita promesa del Evangelio, que no necesita nada más y que llena todo lo que realmente debemos tener. Una actitud madura, que basado en lo anterior no se acobarda, que es valiente, que sabe responder, que no se mueve en sus emociones, que no fluctúa, que no es niño en la forma de pensar, que procura la sabiduría del Señor, que cuida, que protege la verdad, que guía a otros al camino correcto. También es una actitud dependiente, pues sabe que no es el mérito propio lo que lo vitaliza, sino el mérito del Señor. Dice un salmo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Por último, es una actitud amorosa, que nos lleva a saber que hemos sido amados para amar, y que el motor que mueve todo lo que hacemos debe ser el amor, y que lo que debe impregnar todo lo que decimos y hacemos para Dios y para el prójimo es en amor. El amor ágape y benevolente, que no buscará retribución, sino una expresión de lo que ya ha venido a experimentar en primera instancia por Dios, salvándonos por medio de Jesús. A veces, hermanos, nos enfocamos en un solo aspecto de estos 5, pero si descuidamos los demás, no habrá una sana práctica en la iglesia. Por ejemplo, si tenemos firmeza sin amor, podremos volvernos indolentes, sin preocuparnos por lo que siente o piensa un hermano, sino solo por lo que sentimos y pensamos nosotros mismos y por lo que pensamos que es lo mejor. Pero al tener el amor junto a la firmeza, nos mantendremos en la verdad buscando el bienestar de los demás. O por ejemplo, si tenemos valor, pero sin dependencia de Dios, terminaremos en orgullo, haciendo las cosas por nosotros mismos. Entonces noten que estos 5 aspectos de la actitud integral son muy importantes. Ahora, estos 5 aspectos, Pablo los está dirigiendo a una iglesia en general, pero estos 5 aspectos también sirven a nivel personal, sirven a nivel familiar y por supuesto a nivel de la iglesia. Este tipo de disposición, porque recuerden que la actitud es una disposición, entonces este tipo de disposición de la que hemos venido hablando solo se puede encontrar en Cristo, pues la actitud integral de la iglesia es la misma que la cristiana y solamente reside en el Señor, que dio su vida a favor de los que creen en Él y que capacita para que podamos vivir este tipo de vida que es abundante y que es libre para servir a Dios y darle la gloria a Él en gratitud a la obra de salvación. Vivir de esta manera, hermanos, nos ayudará a tener equilibrio en todas nuestras relaciones, pero también nos ayudará a enfrentar las pruebas y dificultades que se presentan día a día. Además, nos dará la salida a las tentaciones y ocasiones de caer que día a día nos rodean. Para Pablo, hermanos, estas últimas palabras de la carta son la recapitulación de lo que ya ha mencionado y que ahora quiere que los corintios recuerden y pongan en práctica. Y es también lo que el Señor nos enseña esta mañana para poder poner en práctica en la iglesia de Fontibón. Así que, mis hermanos, con esto concluimos, recordando siempre que todo esto lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ayuda día a día a ser conformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nos ayudes a tener una actitud
integral, Señor. Tengamos una disposición completa por servirte, Señor, con cada uno de estos aspectos y cualidades que solamente tú brindas en Cristo Jesús para vivir de una forma que te agrade y te glorifique, Señor. Ayúdanos a ser vigilantes, ayúdanos a estar seguros en ti, Señor. Ayúdanos a ser maduros, ayúdanos a depender solamente de tu provisión, Señor. Ayúdanos a sazonar todas las cosas con amor y no nos permitas desviarnos de ninguno de estos aspectos para que podamos vivir vidas cristianas, Señor, vidas que te agraden. Ayúdanos, Señor, a mantener el equilibrio como iglesia local. Ayúdanos, Señor, a guardarnos de las mentiras que el mundo enseña, que los falsos maestros tuercen, Señor, que a veces nosotros mismos implementamos por falta de conocimiento o ignorancia. Guárdanos, Señor, ayúdanos a seguir avanzando. Guarda a cada uno de los hermanos también que están en este lugar, Señor, y aún capacita por tu gracia a aquellos que no han recibido la vida, para que después de haberla recibido en tu misericordia en Cristo Jesús, Señor, puedan vivir de tal manera que te agraden también. Señor, queremos esto porque es lo que tú nos enseñas, pero solamente tú nos darás de tu gracia bendita para poderlo hacer, y por eso clamamos a ti en esta mañana, pero también te damos la gloria y el honor solamente a ti en Cristo Jesús. Amén.